solucionando esa brecha social del económico. De ahí se derivan todas las dificultades. Podríamos entrar a solucionar las otras brechas, la brecha social, la brecha educativa. Dentro de la educativa tenemos incluso varias brechas también, porque dentro de lo educativo tenemos la brecha digital, la falta de posibilidad de acceso a las TIC en las diferentes zonas del territorio para los estudiantes, un ámbito socioeconómico inestable para las familias. También hay una inestabilidad en cuanto al recurso del medio ambiente. Nosotros vemos que el medio ambiente no está bien administrado. Vemos el municipio con mucha basura y vemos también que hay falta conciencia ciudadana, la conciencia ambiental. Nosotros como ciudadanos somos, digamos así, los primeros llamados a cuidar no solamente nuestro medio ambiente, sino a seguir la normatividad, no esperar que solamente de la administración pública pues hagan esa gestión, sino que nosotros como ciudadanos tenemos que tener civismo, tenemos que empezar a formarnos en esa parte, y forma la familia, forma la escuela, pero la sociedad también educa desde las diferentes comunidades. ¿Qué tal si sacamos la basura el día que corresponde, en la hora que corresponde para evitar contaminar? ¿Qué tal si cada uno carga su basura y no tira el papelito al piso para tener un medio ambiente mucho más limpio? Pero además, dentro de esas brechas sociales, también encontramos como las diferentes cosmovisiones que tiene el ser humano sobre su vida, como en la estructura de la sociedad nosotros como seres humanos somos coadministradores entre todos de una sociedad, la cual debemos pues, replantear para dirigir mejor, pero también tenemos que replantear para poder reconstruir un tejido social destruido, pero que también hay que replantear para tener dentro de nuestros imaginarios, dentro de nuestras cosmovisiones, la posibilidad de construir un mundo mejor, de no destruir, sino construir. Saludamos al doctor Orrego. Muy buenos días, doctor Orrego. ¿Cómo está? Por favor, escuche su micrófono, doctor Orrego. Como siempre, buen montañero, siempre pecador. Muy buenos días, Luis. Ni me faltaba a todos los oyentes, ni me faltaba más. Bueno, doctor Orrego, hoy estamos en el panel con Luis Eduardo Aristizábal, un compañero del Comité Cívico, y está próximo a entrar los otros panelistas. Estamos hablando nosotros precisamente en este contexto integral, cómo se enmarca la problemática económica, educativa, política y social de nuestro país, porque hay que conocer esa realidad para poder saber qué es lo que genera la brecha de desigualdad, porque vamos a tener una serie de programas donde el protagonista pues, va a ser el ciudadano y la ciudadana, y donde nosotros debemos buscar soluciones, porque pues ya estuvo bueno de presentar siempre los problemas y soluciones. Entonces hoy estamos como haciendo ese bosquejo general de ese contexto integral en que se enmarca la problemática, pero la próxima semana vamos a dar soluciones y lo vamos a hacer también desde la base social, con las mismas ciudadanas y ciudadanos. Cuéntenos usted como economista, que es cómo ve ese contexto económico y político en nuestro país. Alberto, muy buenos días. De todos modos, pues, de pronto yo llegué un poquitico anoche, vi el mensaje, que era el tema de la parte de la educación. Indiscutiblemente, estos son muchos temas los que uno tendría que tener para poder analizar eso. O sea, una cosa es la posición como colombiano que quiera amante a Colombia, y otra es la posición que cada uno puede tener dentro de su actividad que está desarrollando. Indiscutiblemente, ya sea la ingeniería, el educador, el maestro, cualquiera, el médico, pues indiscutiblemente tendrá posiciones que son muy propias en defensa propia, maravillosa, porque yo creo que uno no tiene por qué ni criticar eso, porque al fin y al cabo es un derecho muy normal que tiene, el caso usted como catedrática, que realmente tiene derecho. Pero detrás de todo ese mundo de cosas, como es el tema que pronto me llegó, el tema de la educación, me parece maravilloso porque siempre he dicho que esa sed de capacitación, ojalá nunca se perdiera. Y yo quisiera que esa mechita que en algún momento uno puede entender y aprender a educar es maravilloso, porque al fin y al cabo la formación es parte del eje central de lo que uno tiene
cuando uno tiene que pensar que la educación más linda, quizás uno lo complementa en el colegio, en la universidad, pero la educación realmente empieza es en el hogar. Y es el ejemplo maravilloso que uno puede tener de que el mejor maestro que pueden tener los padres de familia son sus propios hijos. Quizás los hijos, uno en el transcurso del tiempo está viendo a los hijos y que muchas veces uno se ufana, que era como que igualético a mí, todo lo que quiera, pero muchas veces dentro de esa alegría y fantasía tan hermosa que puede tener con el derecho de ser padre, están tapando muchas veces los errores, quizás de formación que pueden tener los padres para sus hijos. Y si en algún momento un hogar es maravilloso, tiene formación, ha tenido oportunidad de mirar, se da cuenta que el mejor maestro no es la escuela, el mejor maestro es el niño, enseñándole a los padres, para que puedan mirar cómo los crió, qué efectos puede tener y muchas cosas más. Bajo este concepto nacen muchas cosas, desde todo punto de vista, humanos, sociales, tecnológicos, porque partimos de la base de una gran formación que puede tener una persona y un padre de familia. Hay niños que realmente han tenido una educación muy espectacular porque aquí se tiene una formación adecuada en el hogar, como hay otros que tienen totalmente todo lo contrario, sin hambre, y con educación. Y realmente son contrastes que son muy difíciles para poder establecer un parámetro general. El tema de la educación es demasiadamente bueno, Elvita, demasiadamente bueno. Ojalá se tocara mucho más allá, porque el tema de la educación no es un tema, no es una lucha sindical, ni es un combate para poder ganar absolutamente nada. Es como el caso de la educación, como el caso de la medicina. Para mí, la medicina es la reforma más fácil que hay y la han puesto la más complicada por la infinidad de intereses que tiene. Porque no miran el concepto colectivo como debe ser, sino lo miran es cómo se defiende cada cual. Y detrás de eso hay infinidad de errores. Y es lo que hoy tenemos íntegramente con tantas igualdades, con tantas injusticias, con tantos problemas, con tantos vacíos, vale más los intereses de cada cual que mirar una cuestión totalmente colectiva. Son muchas cosas y quizás para poder entender general todo esto, Albita, algo que lo he mencionado y realmente pues el compañero que está ahí en el video, no lo conozco, todo muy bienvenido, muy buenos días, no me falta nada más. Siempre, Eduardo Aristizábal, ese lo presento. ¿cómo? Luis Eduardo se llama Luis Eduardo Aristizábal. Bueno, ok, te pido mis disculpas, como buen montañero no puedo meter las patas, no hay ningún problema, pero bueno, soy arrepentido, no tengo ningún problema, yo siempre he dicho que no hay cosa más linda en la vida que meter las patas como buen montañero sanamente, pero no meter las patas, no meterlas intencionalmente, que es lo que hoy estamos viviendo. Intenciones, ganas de sacar, ganas de destruir, más no construir. Qué bueno que todo el mundo tuviera esa intención de poder construir, pero hoy queremos todo, en vez de estamos cambiando el sinónimo de construir por sacar, por sacar, por sacar, y no estamos haciendo absolutamente nada. Albita, esto es un tema tan grande, tan demasiadamente valioso, que no solamente quiere ser economista, para cualquier ser humano, para cualquier persona es demasiadamente importante, porque dependiendo si apartamos los intereses de cada cual, todos podemos construir, pero la intención es más sacar que realmente construir. Y hay algo que se ha comentado hace mucho tiempo, Salvita. Hoy uno mira con tristeza tantas cosas tan lindas, dentro de tantas necesidades que hay, pero uno se pone a mirar tantas bestialidades y arbitrariedades, errores e ignorancia tan grande que presentan los mismos congresistas, los mismos ministros, cuando se les ha olvidado que Colombia es como una tienda, como un empresario, como un hogar. Mientras no tenga plata, no puede construir absolutamente nada. Y aquí todos estamos sacando, sacando, póngame, hágame allí. Pero no estamos mirando el colectivo de ciudad, colectivo de Colombia, como una empresa para poder sacar, mirar muchas cosas más. Y pongo un ejemplo muy triste, Albita. Si ustedes hicieran un análisis hoy por hoy dentro del presupuesto general de la nación, dentro del sistema de transferencias, dentro del sistema de los giros que hay, dentro de este proyecto que hay, realmente la bestialidad e ignorancia de lo público, del tema de la hacienda pública, de todos, es impresionante. Y a mí me aterra tanto, y te lo digo
con el respeto a Albita, porque la respeto mucho, la valoro mucho, es una gran mujer, con todo cariño, muy tolerante, con todas las cosas maravillosas. Pero bienvenido, don Jorge. Pero también yo quiero entender una cosa. En ese momento, dentro del conflicto, quizás el tema que estamos hablando ahorita, habla usted de la parte de la educación. Quizás quieren cambiar un estatuto, la constitución, una parte estatutaria, de volver la educación universitaria como un derecho fundamental, cuando tenemos el vacío inmenso y grande de lo que es la educación inferior, la educación bachillerato primario. El día que mejoremos, seguramente la educación desde primaria, bachillerato, todo esto sería hermoso, pero necesitamos gente formada. No necesitamos generar derechos cuando ni siquiera la gente de joven se ha formado. No generar una cosa obligatoria cuando realmente existen miles de vacíos dentro de la formación primaria y educacional. Y más que todo generar esto, qué bueno que los grandes que tienen que empezar a valorarse son los padres de familia para que en algún momento puedan corregir hacia esto. Es un tema amplio, Elvita, muy amplio, que tras de esto generará infinidad de cosas desde el punto de vista humano, social, educativo, de todo lo que realmente quiere. Te pido mil disculpas, Elvita, pero tómelo en el buen sentido. No es crítica hacia nadie, porque si fuera crítica, hablaría de FECODE. Y por eso no me atrevo a hablar, porque realmente eso es otro mucho más allá que más de emoción y levantar las banderas. Es simplemente empezar a crear y a mostrar productividad sanamente. Y soy de los conceptos que me parece maravilloso de los ancestros, pero presentaron proyectos ahorita simplemente para que busques dónde vamos a financiar, cuando simplemente el fenómeno de educación, que ya no va a ser el IPC, sino el índice de costo, el costo de la educación, por favor, cuando sabemos que tenemos miles de cosas por dentro que ni siquiera al interior de la educación se han valorado, o por lo menos es injusticia, cuando muchos que están en las cúspides simplemente por cuestión política, mientras que están en la base, que muchas veces son catedráticos, maestros superiores a los directores, poco les valoran de una manera muy diferente. Este es un tema amplio. Mil disculpas a todos. Y don Jorge, bienvenido, ni más faltadamente usted por acá. Doctor Jorge Vergara, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Hoy estamos con Luis Eduardo Aristizábal, de Político de Escolares del Corrego. Estamos hablando del contexto integral que enmarca la problemática económica, educativa, política y social del país. Usted como economista, cuéntenos su opinión acerca del tema. Bueno, Alba Lucía, Juan José y el Comité Cívico está presente. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Dos Quebradas, Esmeralda, Armenia y Caldas, o sea, todo el viejo Caldas que creo que escucha este programa. El tema de la educación es un tema sensible, complejo, y pues lo que está proponiendo el presidente Petro, que han pretendido todos, y de una educación gratuita desde el jardín infantil hasta la universidad, que es lo ideal, pero muy difícil de conseguirlo en un gobierno que tiene un problema de un déficit fiscal supremamente alto, y ese es el de la universidad gratuita. Pero eso también sería un despilfarro de recursos. Un Estado no puede subsidiar a las personas que tienen recursos y que pueden pagar, así sea un peso, pero que tienen que pagarlo, porque usted no le puede regalar todo.
el problema del país a mí en la educación superior hoy no es tanto el problema de la cobertura, sino es el problema de la calidad en la educación pública de las universidades oficiales, inclusive en las universidades privadas. Sí, no, las universidades privadas de alta calidad en el país, con buena calidad, las puede contar uno con el dedo de la mano y le sobran dedos. Pero, y en la oficial, sesión de la Universidad Nacional, que sigue manteniendo y con mucho esfuerzo logró mantener su nivel académico, la Universidad de Antioquia, la UIS y la del Valle. Son pocos, no sé cómo está la Universidad de Pereira, que tampoco la veo relacionada en las mejores universidades del país. Pero en el caso de la costa, pues sí es desastroso. La Universidad del Atlántico, mi universidad, hoy con 23.000 estudiantes, pues su nivel académico es supremamente bajo. No solamente tiene el problema del nivel académico bajo, sino que los jóvenes salen con otra concepción también que tienen los empresarios equívocas, inclusive hoy que son revolucionarios. Y a la hora de seleccionar, de escoger, tiene que ser demasiado brillante el de la universidad pública para que los coja. Esa es la realidad que se vive en el país, y especialmente en la costa caribe colombiana. Y sacando, pretender también de que todo el que termine el bachillerato debe entrar a la universidad, eso también es un despilfarro de recursos. No todos tienen que ser profesionales, doctores, porque ¿para qué lo forman si después no tienen donde trabajar? Es el caso patético de Cuba, ya que he ido 2 veces y siempre vamos con el espíritu crítico de investigar. Tiene casi todos son profesionales, pero no tienen dónde trabajar, ni siquiera Juan en el campo. Y es doloroso, porque cuando uno sale de La Habana hacia Varadero, que es la parte turística, o La Habana coge para allá, para Santiago de Cuba, para cualquier otra parte, las tierras ahí, inmensidad de tierras, ni siquiera un arbolito, ni un palito de papaya, ni un palito de nada. Y la que te transporta a ti, le preguntas, y es ingeniera agrónoma. ¿Usted por qué no está trabajando acá en el campo? Porque no le pide al gobierno que le dé unas tierras y usted se pone a trabajar. No, trabajar con el gobierno no paga. Yo aquí gano más que. Y el mesero que te está atendiendo en el hotel es un médico. Eso no es utilizar bien los recursos. Eso es despilfarrar los recursos. Y yo no necesito pasarlo por una universidad para ser carpintero o vaya a ser eso, no es un profesional. Y esa ha sido la falla en el gobierno de Fidel Castro. Y ahí están las necesidades que está pasando la gente. No es esos que se dicen de izquierda, que existen todas las cosas, y ni siquiera han ido ya a La Habana, ni siquiera para conocerla, para que vayan a vivirlo.
Yo no he ido a Nicaragua porque primero ni me gusta y no creo que esté en mi mente ir a Nicaragua, pero valdría la pena ir allá a ver, vivir, verlo y qué es lo que la realidad de lo que está pasando. Eso no puede pasar en el país. Nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer y cómo ahora con todo este problema de la inteligencia artificial y todo lo que se viene, cómo las mismas universidades se reinventan y miran a ver qué tipo tenemos y qué tipo de desarrollo vamos a querer económico para saber qué tipo de profesionales tenemos. Pero esa es la pregunta que yo siempre he hecho y no hay respuesta. Es decir, que somos buenos los colombianos. ¿Para qué somos buenos? ¿Y en qué debemos ponernos a trabajar y a problemas de desarrollar? Entonces, veo reforma agraria que está hablando y el problema energético. Pero las acciones no se ven. Que hemos visto. Si uno logra que el problema que existe es que hay una gran diferencia entre el muchacho que sale de un colegio público y un colegio privado. Un colegio privado de nombre, de trabajo. Porque hay colegios privados, en el caso de un municipio como Soledad, Soledad es la ciudad número 15 del país, es la tercera ciudad de la costa caribe colombiana. Es una ciudad que tiene más de 500,000 habitantes y tiene cualquier cantidad de colegios privados. Todos son los concejales, los dueños de los colegios privados. Reciben la plata del Sistema General de Participación. Y usted para graduarse no necesita sino pagar la matrícula. Y ya se graduó. Y tiene unas cosas, unas calidades impresionantes, malísimas. Porque esos muchachos difícilmente puedan entrar a la universidad pública y entran a la universidad privada, y a unas universidades privadas de baja calidad. Algunas acá en Barranquilla han mejorado, pero siguen siendo de muy baja calidad. Con toda que la Universidad del Atlántico tiene un nivel académico malo, es superior a esas universidades. Y esos muchachos entran a la universidad y mire, hace 3 días, una protesta de los estudiantes en la gobernación del departamento de la zona contra la gobernadora. La mujer que lo que ha hecho es pelear por la Universidad de la Atlántico y que en pandemia logró con esfuerzo matrícula gratuita, pero cometió un error porque puso matrícula gratuita universal para todos. Y en la Universidad del Atlántico hay estudiantes de estrato 4, 5 y 6. Quisieron estudiar allá. Yo estudié ahí. Bueno, eran distintas las épocas, era la única universidad también que existía. Y las protestas las hicieron los muchachos de los 4, 5 y 6. La gobernadora dijo con toda la razón, y eso no hay plata para pagarle 4, 5 y 6. Yo les dije, pues me perdona, esa no es la respuesta, no, claro. La respuesta tenía que darle usted, es que yo no puedo subsidiar a quien tiene para pagar y que pague de acuerdo a su declaración de renta cada padre, porque no todo se puede regalar. Y le hicieron una huelga tremenda, se iban a tomar la universidad porque ya se sintieron con un derecho, porque le dieron la oportunidad. Yo quisiera, y yo creo que todos los que estamos aquí en el panel y los que nos están escuchando quisiéramos
que la educación fuera gratuita toda, y todo el mundo tuviera y de una calidad grandísima desde que el niño nace, todo tenga todos los derechos, y que todos tuviéramos una vivienda, que no existieran tugurios, que no existiera esa pobreza que existe en el campo, que toda la gente del campo tuviera trabajo, que todo el campo lo estuviéramos explotando, todo eso, que todo el mundo tuviera un carro, que todo el mundo pudiera salir a pasear y tuviera eso es en el mundo de su uso. Eso es ilusión del Caribe blanco azul, decimos nosotros acá en el Caribe, pero eso no es realidad. Sí, hay unos presupuestos y hay unas cosas que se tienen que ir y se van dando, pero que usted no puede, digamos, determinarlo, pensar que lo puede hacer. Ningún Estado es capaz de hacer eso. Ni los Estados Unidos, ni Europa, ni Rusia, ni China con su socialismo. Ninguno. Y los chinos entendieron de que el problema de la inversión privada no es mala. Sin la inversión privada ellos no hubieran estado donde están, no hubieran llegado. Y en Rusia igual. Y entender de que no todos pueden ser pobres ni todos pueden ser ricos. Y hay gente rica. Y hay gente de clase media. Hoy en la China, hoy en Rusia. Y por supuesto que hay gente pobre. Y entonces es importante. Y la educación es básica, porque la educación es la única que puede ayudar a transformar al país. Los chinos están donde están por su educación. Los japoneses por los coreanos. Igual, los países donde la educación es superior a la nuestra, todos han progresado. Los Estados Unidos no son los Estados Unidos por los Estados Unidos, son los Estados Unidos por su formación académica. Tiene las mejores universidades del mundo, tiene los premios Nobel del mundo. Entonces, tienen la inteligencia y por eso ellos están donde están. Hay que meterle la plata a la educación, pero con responsabilidad y con la responsabilidad del problema fiscal. Si hay plata suficiente, pues, vaya y venga. Gratis para todo el mundo. El que quiera pagar una universidad privada, la paga en la universidad privada. El que quiera estudiar en los Estados Unidos, las universidades públicas son buenas. Pero si quieren en Harvard, van a tener que pagar $80,000 y $100,000 por semestre para poder estudiar en Harvard. Y en Europa pasa lo mismo. Los colegios, todos mis nietos, bueno, en excepción los españoles, están en colegios privados. La niña, y está estudiando en una universidad privada, pero podía haberlo hecho en una universidad pública. En Austria está en colegios públicos, que son de magnífico nivel, y la universidad es pública. Pero Austria es un país de 9 millones de habitantes, con unos ingresos supremamente altos, que la visitan más de 30 millones de personas al año, que le generan recursos. Entonces, el país tiene un presupuesto que se puede dar ese lujo, de que todo es gratis, de las facilidades para las casas. No, las casas no las regalan, la gente se equivoca. Las casas usted las vive y paga un arriendo. La vive y paga un arriendo. Y si usted ya quiere comprarla, le ponen un precio y usted decide comprar la casa para su propiedad. Si no, usted vive arrendado toda la vida en arriendo dentro del nivel de ingresos que le pone de lo que gane la familia para hacerlo. Entonces, usted nunca va a tener tugurio allá. Y no, usted no ve un tugurio en Europa. En los Estados Unidos no ve tugurio, pero sí ve gente con mucha pobreza viviendo en las calles, en las ciudades, pero producto de otras cosas. Más que mismo la pobreza, el producto del problema de la droga y del alcoholismo que se han dado, y no es que son latinos, son americanos, pero gente que sufrió trauma a raíz del problema de la guerra
que para poderlo sostener en el Vietnam y esto los drogaron. Eso no es mentira, ellos mismos en las películas y en los libros pues lo han manifestado. Esa es la situación. Eso es lo que queremos en Colombia. Nosotros queremos una educación buena, pública buena, que el niño sea competitivo con el del colegio privado y con resultados, y los resultados de las evaluaciones lo puedan dar. Y el que llegue a la universidad, yo siempre he dicho que llegar a la universidad en un país de estos, de subdesarrollado, es un privilegio. Sea en el estrato social que esté, es un privilegio. Y eso significa responsabilidad para el problema de la cuestión del joven. Entonces, ese es el problema mismo de la educación. Y la ley 30 del 92 con sus defectos ha funcionado. O el artículo 86 y 87, que es lo que es la parte financiera, yo, sin estudiarla muy a fondo, considero que no se necesita para que el gobierno nacional le dé la plata a la universidad. No la ha dado. La plata que necesita la Universidad Pereira, la Universidad del Valle, la Nacional, la Atlántica. A nosotros nos tienen una deuda de 500 mil millones de pesos, en las cuales tuvimos que pelear los pensionados. Nos duramos 19 meses sin recibir salario y hicimos una pelea, una acción popular para que la nación pagara lo que le correspondía, no lo que nosotros decíamos, sino que la ley, el artículo 31, creo que es 131 de la ley 100, establece el porcentaje que debe, en el momento que deberían concurrir cuando se hizo la ley 100, las universidades, el gobierno, el departamento, el municipio, si era el caso, y la universidad para el pago pensional. Y de acuerdo a lo que venían aportando, se sacaron los porcentajes. Y no lo hizo. Y sin embargo, llevamos 10 años en esa pelea. Falló la acción popular, 4 par desacatos y no ha habido forma. El ministro y funcionarios del ministerio han desconocido eso, que están prevaricando. Cuando uno desconoce un fallo judicial, prevarica, que es la discusión que hay ahora con relación al señor Petro con la procuradora. Le dijo la procuradora está prevaricando y está prevaricando. Que ya hay conceptos claros, a pesar de que del fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, hay sentencias claras en el caso del país, de la Corte, ser jurista especial, que la Procuraduría sí tiene esa facultad para sancionar a los alcaldes de elección popular, a los elegidos de elección popular, tiene la facultad para poderlo sancionar. Y por eso es que la procuradora le dice, usted está prevaricando, porque usted como presidente de la República no se puede pasar por la faja por la ley y va a terminar en un problema. Y lo que tiene que hacerle, la procuradora hizo lo que tiene que hacer. Ella no es la persona para juzgarlo a él, sino la comité de acusaciones y pasarla la denuncia a la comisión de acusaciones para que lo investigue. Y lo investigará y lo absorberán, porque esa comisión de acusaciones no resuelve nada. Pero ese es el problema mismo de la situación. Y el día que los colombianos denunciemos cuando violan nuestros derechos, y a los funcionarios que lo hacen, el país podrá empezar a cambiar. Por supuesto, si el gran cambio, nosotros estamos para dar un cambio grandísimo en Colombia. Y no es Petro, pero sí parte de Petro. Es saber escoger a un procurador o procuradora, a un fiscal, a un contralor. Tenemos la oportunidad, y la tiene Petro, la oportunidad de elegir a los 3. Esos son los que controlan los recursos públicos. Si esos trabajaran, fueran honestos, yo les garantizo que los recursitos
que recibimos en el presupuesto de la nación y en las entidades territoriales van a rendir la plata. No se la van a robar todas. Van a tener que hacer los contratos bien hechos, las obras finalizadas. Porque lo que no hemos entendido los colombianos es que el país es una empresa. Si Juan en su finca y en su negocio, Juan no supervisa, no controla, se quiebra. Una empresa, llame que quiera, Tecnoblas, si no tiene controles, la empresa se quiebra, porque cada cual hace lo que le da la gana y cual coge y se lleva lo que quiere llevarse. Y el control es necesario. Entonces, tener a esas tres entidades que tenemos por nuestra constitución que funcionen, pues tiene que cambiar, porque va a sancionar a los funcionarios, no lo va a engavetar, porque él es del grupo político de Juan, y Juan está con el gobierno de Jorge, porque Jorge está con el gobierno, entonces a él lo dejamos y lo engavetamos. Ah, no, pero Pedro está con Alba Lucía, y esa es enemiga del sistema. Entonces ese sí lo vamos a golpear y lo vamos a perseguir, que es lo que en realidad ha pasado con estas instituciones. Y nosotros lo hemos vivido aquí en el Atlántico con el hoy candidato que se escribió ayer, Alex Char. Tiene cualquier cantidad de denuncias en la fiscalía y en la procuraduría se las borraron todas. No pasó nada. Ahora el temor que él tiene es, como el fiscal, porque no va a tener fiscal amigo en el gobierno de Petro, al menos que hagan alianza con Petro, que Petro quiera hacer alianza con ellos para alguna cosa. Entonces, sí poner un fiscal amigo, y ahí sí, para que no le pueda, pero el riesgo que él corre es que sabe que no teniendo un fiscal le van a destapar, como lo han hecho con todos, le van a destapar lo que tienen ahí engavetado y lo van a coger y deberían hacerlo. No porque por la cuestión de apellido, no, sino porque cometió delitos, prevaricó en muchos casos, y en otros casos hay actos de corrupción. Y está lo de Aida Merlano con el hermano y él, que fue el que no fue el hermano, es él. El de los votos es el que tenía las relaciones íntimas con ella. Y está en la fuga. Y ya hoy no se habla del caso de Aida Merlano para nada. Fue un escándalo de una semana, porque esa es Colombia. Formamos un escándalo y nadie volvió a hablar. Hablamos del escándalo de Ecopetrol. Miren, Juan y Alma, lo de Ecopetrol, por Dios, se perdieron 80 millones de dólares, se perdieron 3 billones de pesos y se robaron Reficar, y en Reficar perdimos 4.632 millones de dólares, 17 billones de pesos a la tasa de hoy, y nadie dijo nada. Y la procuradora los exoneró diciendo de que habían actuado de buena fe los miembros de la junta directiva. Porque así sí es rico ser miembro de una junta directiva de la Federación Nacional de Cafeteros, Juan, que lo conoce ahora, con todos los problemas que hay. A raíz de la denuncia que ha hecho Aurelio Suárez y ha hecho otros, lo que ha pasado ahora en Alma Café, y que siguen escarbando y investigando en la federación y van a encontrar. Y como siguen escarbando en Fedegan y van a encontrar. Son recursos públicos, esos no son recursos de los cafeteros, ni son recursos de los ganaderos, son recursos públicos que el Estado le da para apoyarlos, y los cuales deben de ser manejados con transparencia y con todo. Y no pasa nada, no pasó absolutamente nada. Y entonces el escándalo por contrabando y por un robo, que sí, todo hay que atacar. Pero eso es producto de ¿qué? De que esas tres entidades que mencioné, eso no funciona. Por eso yo siempre he sostenido desde mis clases, si el día que ese organismo funcione, las cosas pueden empezar a cambiar en el país. Eso es lo que quería decirle.
Alvarito Magni. Además, aclararle a nuestra audiencia y a los que nos ven que el prevaricato consiste en un delito que comete un servidor público cuando a sabiendas de que es injusta una ley dicta una medida contraria a la ley, pero también cuando se incumplen con los deberes. Incumplir con los deberes como un servidor público, entonces entraría uno en prevaricato. Y qué bueno que se toca el tema de la corrupción, porque en eso tenemos que tener conciencia, pero no quedarnos, digamos, ahí, sino que dar soluciones, decía yo al inicio del programa. Y entonces nos están anunciando que se nos va a terminar la llamada, entonces nos volvemos a conectar, la volvemos a crear con el programa. Estaba diciéndole yo a la amable audiencia que tengamos en cuenta que prevaricar es cometer un delito, un empleado público, porque es cuando vamos en contra de la ley y aún sabiendo... Ya ustedes saben si Alba Lucía, la noticia que la Fiscalía en el día de ayer cogió preso al hijo de Petro, Nicolás, y a la esposa. Sí, pero él también ha dicho ante los medios de comunicación pues, que no va a presionar la ley, que se cumpla lo que la ley diga, ¿no es cierto? Sí, correcto, ¿no? Y puso un Twitter en ese sentido. Yo ahora acabo de recibir, bueno, lo recibí, me imagino, de ayer, lo acabo de ver ahora, donde él puso el Twitter que respeta, aunque dice también que hay casos, como el caso y es la verdad, el caso de Iván Zuluaga y su hijo, que la Fiscalía debería dar una orden también de detención, y como también pasó con el caso de Aida Merlano, que solamente ella es la que está presa y debería estar preso también Arturo Chávez, Alex Chávez y los demás, y sin embargo no lo ha hecho. Esa es de las cosas que les estaba planteando, que estos organismos no pueden funcionar de esa manera. Esos organismos tienen que funcionar con una regla clara, igual para todo el mundo. Para todos. No puede haber diferencia de estratos sociales, de delincuentes. Los grandes delincuentes, que eso de hombre de bien de Petro, con eso Petro no llega a ningún lado, porque eso muestra con claridad su resentimiento social. Es decir, yo no tengo que decir hombre de bien. Si son los de bien, son los que delinquen. Los pobres delinquen de otra manera. Es decir, que tienen que buscar, que son los que cogen para asaltar y esas cosas, pero hablando del erario público, no llegan a esos cargos. No le dan, ni siquiera entran a esos cargos. Son los de bien, los graduados de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, de la Nacional, son los que ocupan los cargos públicos y ellos son los que delinquen desde esos cargos públicos. Por eso el problema de él es ese. Es decir, y es lo que me dicen los amigos, inclusive el odio social que él tiene en sí mismo, eso es lo que lo termina matando, porque ¿qué diablo? Que gente de bien, claro que hay gente de bien, y la gente de bien no todos somos gente de bien, mientras no cometamos actos que atenten contra la ley. El que atente contra la ley no puede ser un agente de bien, sencillo. Eso no tiene problema de extracto. Siga. Sobre todo que no solamente nos enmarcamos ante la ley, sino que hay una carta de navegación que es la Constitución Política. Y ahora precisamente nosotros hablando dentro del programa de ese contexto sociocultural, político y económico en el que vivimos, es precisamente para nosotros poder lanzar esa mirada crítica, pero a la vez para proponer soluciones. Decía yo al principio del programa que vamos a hacer unos programas donde se propongan soluciones para que desde la mirada de nosotros como empresarios de la gran empresa que es nuestro país Colombia, pues podamos generar soluciones para cerrar esa gran brecha social de la pobreza. No nos podemos quedar todo el tiempo quejándonos. Juan José levantó la mano, cuéntanos. O sea, Albita, me parece don Jorge, buenos días, los demás compañeros, muy buenos días. Tú dijiste en algo que es muy interesante ahorita, que es una palabra que inclusive la ve, me llamó, dije, odio social.
pero ese odio social no es de uno, es de todos. Y si realmente hay un odio social, en una parte, en otra sí que hay también mucha. Y el culpable no es ni de allá ni de acá, construir todos. Y cuando el problema que hay es que nadie quiere construir. Uno es por quitar y otro por regar. Es un tema interesante, Albita, que ojalá se pueda mirar de muchas maneras, que me da pie para de pronto escribir una nota sobre eso, ese odio social. Interesantísimo, porque no es solamente de uno, es de todos los actores. El mismo caso de la federación, es increíble lo que se ve. Y una parafiscalidad, pero cómo juegan con la ignorancia de los cafeteros. Es impresionante. Pero bueno, para adelante, Elvita. Bueno, en todo caso, nos preparamos para que en los próximos programas hablemos de soluciones y de cómo crear empresas, cómo reconstruir tejido social. Y hasta Elvita, aquí qué bueno que, dígame. Qué bueno que siguiera con el programa de la educación, maravilloso. Claro que sí. Tras eso se construyen muchas cosas. Claro que muchas sí. Muchas cosas. Mil disculpas. Y hasta aquí hemos llegado hoy en esta, es mi opinión. ¿Cuál es la Felicidades a todos. Okay. Gracias, con gusto, Elvita. Mi mamá. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes, desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, HJRL.